Vamos a continuar con lo que veníamos hablando en la última clase. Ahora no recuerdo una alumna que me mandó un mensaje, un mail, que no entendía o no sabía, porque no lo habíamos hablado en clase, que ya en Palacio le hablaba de los representantes y hablaba del procurador. El procurador es otro profesional, no existe, no está dentro de, si ustedes ven el Código Procesal Civil y Comercial, no les habla del procurador. El procurador es otro profesional, que es una carrera que tiene menos años que el abogado y sirve, es una, como si fuera del abogado. Si ustedes leen la ley 5177, que es la del ejercicio profesional, es de la abogacía y del procurador. De esas dos profesiones regula la actividad. Es otro profesional. Y ese profesional es el que ayuda al abogado en la procuración, que es en la tramitación del proceso ante tribunales. Pero lo que nosotros hablamos es de abogado, que es el representante. Y gestor, cuando es el abogado que no puede acreditar al momento de la interposición, de la contestación o de la presentación, de la primera vez que se presenta en el proceso, no puede acreditar, no puede presentar ese apoderamiento, es decir, no puede presentar el poder. Esos son los únicos dos casos que prevé la ley para representación convencional, que son el apoderado, el gestor o patrocinante. A ver, que alguien me está hablando. Yo también estoy leyendo. El tema tenía la misma duda. Entonces, ¿sobre todo debemos estudiarlo? No. Solamente las formas de representación legal a través de, lo repito, apoderado, gestor o patrocinante. Esas son las tres formas de representación convencional. Después había otra pregunta, ahora me acuerdo que estoy hablando, que le iba a contestar y se me pasó. Algo de representación, justo que recién me acordé. Si el mayor de 18 años, ¿quién era el representante? Bueno, el mayor de 18 años, es decir, mi caso, bastante mayor de 18 años, de 18 en adelante, no tenemos representación legal. ¿Por qué? Porque la ley, de acuerdo a lo que considera la ley civil, soy mayor y soy capaz de derecho, siempre desde que nací, o hasta que estaba en el seno materno, y soy capaz de ejercicio. La ley entiende que después de los 18 años soy capaz de ejercicio. Entonces no me nombra ningún representante legal. Por eso lo que yo decía, cuando nosotros decimos, mi representante legal está técnicamente desde el punto de vista del derecho civil mal dicho, porque el representante legal es el que la ley te pone cuando considera que no estás capacitado para ejercer por vos mismo un derecho. Entonces, ahí la ley te pone quién es tu representante legal. Y el representante convencional siempre es el abogado. Entonces, cuando nosotros somos mayor de 18 años, lo que tenemos es un representante convencional, que si nosotros le queremos decir representante legal, también está bien dicho porque es un abogado el que me representa. Si yo le doy un poder, es un representante. Pero cuando hablamos, el tema es cuando hablamos de quién ejercita los derechos y si tenemos capacidad para ser parte en un proceso, tenemos que diferenciar la capacidad, la representación, legal, que es para los que la ley entiende que son incapaces de ejercer por sí mismos sus derechos, y por otro lado, que no tiene nada que ver, eso es para quien los representa en la vida, sería, no solamente en un proceso, porque si el menor tiene que ir a reclamar algo al jardín de infantes, no va a ir el menor, va el padre o el tutor, es decir, los representantes legales. Van ellos en representación porque la ley dice que son representantes legales de los menores.
Y lo hacen frente a la escuela, frente, no sé, a una empresa que les tomó una foto sin autorización, a cualquiera. No solamente siendo parte en un proceso judicial. Es el representante legal. Luego, dentro de un proceso, esa parte, que es el menor, tiene que estar presentado por el representante legal más la representante convencional, que es el abogado. Y el abogado va a actuar o como representante, como abogado apoderado, que eso se instrumenta a través de un poder. Recuerden, también me preguntaron por los poderes, que el poder puede ser general, es decir, esos padres le dan un poder general a un abogado diciéndole, usted puede ser mi abogado representándome a mí y al menor, o sea, porque el escrito va a decir que la demanda va a ser a nombre del menor, que se presentan los padres que le dieron a él un poder. ¿Mm? Ese poder puede ser para todos los juicios que tengan los padres, ya sea a nombre propio o a nombre del menor, o puede ser un poder especial, es decir, para ese juicio. Recuerden que habíamos hablado que muchas veces dependerá del tipo de procesos que voy a hacer. Tal vez yo ya tengo un abogado de confianza que es, yo ya le di un poder general para juicios, pero para un determinado juicio, como es muy especial, se necesita alguien más con una especialidad más técnica sobre esa materia, entonces voy a otro abogado. Entonces, como yo ya tengo un abogado que me hace todo, pero para este caso en concreto voy a utilizar otro, a ese otro le puedo otorgar un poder especial. Y especial de la lectura del poder va a surgir que dice que el presente es un poder para intervenir en el proceso fulanito contra fulanito. Especifica en qué proceso se está otorgando el poder para actuar a ese abogado. Obviamente, si ese poder yo lo utilizo en otro juicio que no es el que dice el poder, ahí no estoy presentando mal el poder y la parte me va a decir, no, usted no está acreditada a su personería, porque este poder es especial, es para el juicio X y usted está en el juicio A, supongamos. Entonces, esos son los tipos de poderes. También se habla mucho, ustedes capaz que lo leen cuando ven el tema de poderes, el tema de la carta poder. La carta poder es de utilización mayoritariamente en el fuero laboral, donde los trabajadores, para evitarles hacerles hacer un gasto ante un escribano para que hagan un poder, hay una forma, un acta poder que ya está impresa, donde dice más o menos lo que dice el poder, nada más que dice que fulanito de tal se presenta con todos los datos de la parte, le da un poder al abogado para que haga una descripción de todo lo que puede ser en el juicio, y la persona la va a firmar frente al secretario del tribunal laboral, el que da fe de esa firma y le hace saber que le está dando poder, le explica lo que dice el poder y firma ante él. También en el proceso civil se puede otorgar carta poder siempre con unos requisitos. Es decir, cuando el juicio no sobrepase de 120 ius, las partes pueden otorgar a través de un acta poder el poder al abogado frente al secretario del juzgado. Esas serían otras formas de carta poder de apoderamiento. Después estaba, estoy repasando lo que habíamos visto para que recuerden por las preguntas que me hicieron, la otra forma de intervenir a través del patrocinio letrado, que era todas las presentaciones donde el abogado no representa a la parte y todos los escritos tienen que estar firmados por la parte y por el abogado. Cuando es apoderado o con carta poder, es representante, solamente los escritos los firma el abogado, porque él está en su lugar, en el lugar de la parte. Y por último, la tercera opción era la del gestor de negocios, que era el que dice que es apoderado, pero no lo puede acreditar. Y tiene un plazo de 60 días para
cumplir con esa acreditación bajo percibimiento de tener nulo todo lo actuado, las costas por su trabajo y los daños y perjuicios que ocasionare por esa decisión de decir que tiene un poder y no lo pudo acreditar. Esas serían las únicas 3 formas en que actúa siempre a lo largo, desde el día que se reciban hasta que dejen la profesión, actúan en un proceso de esa calidad: apoderado, gestor o patrocinante. No hay, por lo menos hasta que no se cambie la ley u otra forma de representación, es la única forma de actuar que tiene el abogado en un proceso. Ahora vamos a ir al tema de partes. ¿Alguna consulta o pregunta sobre el tema de poderes o de representación legal y convencional? Vamos a ver, entonces, las partes, ¿cómo actúan en un proceso? Ya habíamos dicho que actúa siempre cuando reclama un derecho o una situación que le perjudica, o ante la no realización de alguna situación, de acuerdo a la ley, es acreedora de ese reclamo. Puede ser, no importa que sea incapaz de ejercicio, esa persona es capaz de derecho, habíamos dicho, porque todas las personas lo son, entonces lo puede ejercer a través de su representante legal. Con eso solamente puede actuar en un proceso. Esa sería la actuación, por decirlo de una manera, individual. Es decir, o uno le lesionan un derecho, o le deben un contrato, arreglan, ustedes pagan y no le dan la cosa. Una operación de compraventa, supongamos, ustedes están lesionados en su derecho que dieron contra una contraprestación, necesitaban otra cosa. No la reciben, de acuerdo al Código Civil, los artículos tal y tal de compraventa, inician un juicio. Eso es fácil generalmente cuando se nos lesiona un derecho o reclamamos cierta actividad de otra parte que lesiona nuestros derechos y que la ley dice que podemos reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Vuelva la situación a como estaba antes, la entrega de la cosa o la plata que equivaldría al haber cumplido con esa obligación la parte, porque a veces el cumplimiento es imposible ya, pero entonces necesitamos o pedimos la indemnización por daños y perjuicios. El problema no es, pero la situación cambia cuando el derecho que reclamamos no es solamente nuestra. Y acá entra el tema de los procesos colectivos. Como habrán escuchado, hay muchos juicios, la mayoría salen, no, la mayoría no, pero muchos de los que salen se lo escuchan en los diarios, en las noticias, cuando son, ¿qué tienen? Algo daña en forma común o a una especie. Acá es un tema bastante amplio, hay mucho escrito, pero lamentablemente no tenemos ley que regula a cómo se instrumenta, qué pasos llevar, cómo se acredita la personería, etc. No tenemos una ley que regule los procesos colectivos. Si bien tenemos, a partir del fallo Alavi, la Corte estableció pautas cómo se debe desempeñar los procesos colectivos. Es decir, por ahora tenemos las pautas en la jurisprudencia, hasta tanto, si bien hay varios fallos, hay varios fallos colectivos, de procesos colectivos, pero también hay varios, no quise decir fallos al principio, proyectos de la creación de proceso, de la ley que establece cuáles serían las pautas o cómo se desarrolla un proceso colectivo. Tiene que ver también con lo que dice en la Constitución Nacional sobre los intereses difusos a partir de la reforma del 94, en los artículos 42 y 43,
que específicamente dice las cuestiones como ser de consumidor, las cuestiones ambientales, que son, supongamos, el ejemplo para que se den cuenta, no sé, se derrama de una planta de agroquímicos o una petrolera tantas cantidades de un líquido, de un contenido que es perjudicial para la superficie terrestre y para las napas. Se filtró, se tiró todo en un campo. Pero esas, ahí están las napas de que se abastece el agua en un pueblo que vive ahí pegado. Entonces, el daño produce a todo lo que se llama clase. Esto está tomado algunas cuestiones del proceso colectivo de las class action del modelo norteamericano. De esto habrán visto seguro algunas películas que si bien es muy diferente todos los procesos judiciales en Estados Unidos, ya que ambos sistemas judiciales parten de distintos, el otro es del common law, nosotros somos del sistema románico, aquellos es muy todo oral, acá es todo escrito, recién se está poniendo más oralidad en todos los procesos. Ellos tienen establecido, y ahí habrán visto en alguna de esas películas norteamericanas, cómo se consiguen para notificar a todos los integrantes de una clase. Es decir, en el caso del pueblo que está cerca de... Todos van a tomar de ese agua y todos pueden ser perjudicados por esta contaminación de las napas. Entonces, en vez de que o sea, ¿para qué sirve también el proceso colectivo? Sirve para que no haya, si supongamos hay, no sé, un pueblito de 10.000 habitantes que hay, para que no los 10.000 habitantes hagan el mismo juicio, que sería un dispendio jurisdiccional, y no solamente del juzgado, sino de elementos como peritos, oficiales notificadores, papel, o sea, todo lo que lleva un juicio, en vez de aglutinarlo en uno solo, y no en que se hagan 10.000 juicios iguales. Entonces, este sería un ejemplo de un juicio de procesos colectivos, pero para eso también se han creado las asociaciones. Ustedes habrán visto las asociaciones de consumidores, asociaciones de los que cuidan, suponete, los parques, las playas, el agua, etcétera, de distintos patrimonios que un colectivo se puede perjudicar o no si pasa o no cual cosa. Entonces, estas personas que podrían ser perjudicadas tienen la posibilidad de ejercer o iniciar un proceso colectivo. Otro caso emblemático de los procesos colectivos es el caso Mendoza. Recuerden que es el del caso del riachuelo, del saneamiento. Ahí también se hicieron, de Mendoza es anterior al AVI, se establecen distintas cuestiones porque el juez, ¿cómo puede saber quiénes son los perjudicados? Bueno, acá evidentemente todos los ribereños del riachuelo, tanto los del lado de capital como de provincia. Entonces, en estos tipos de procesos, yo para que vean la diferencia entre procesos colectivos y los que tienen litis consorcio, ya sea activo o pasivo, o de actores o de demandados. No confundan entonces el litis consorcio, si bien podríamos decir de alguna manera que el litis consorcio que establece el código no es muy buena, pero para que ustedes se den cuenta, no es buena la explicación o la comparación, porque no es eso, pero para que ustedes entiendan, el litis consorcio es como el inicio del proceso colectivo, o es lo que dio origen en la evolución, después es un proceso colectivo, es otra cosa. Pero lo que podemos decir dentro de nuestro código, que es lo más parecido al proceso colectivo. El litis consorcio, el código lo divide en dos,
en facultativo u obligatorio. ¿Qué es el litisconsorcio? Es cuando dos o más, una o dos o tres, varias personas, ya sean actores o demandados, pueden, fíjense que el código habla puede cuando habla de facultativo, pueden iniciar un mismo juicio, o sea, un solo proceso, porque tienen igual objeto o base para iniciar, para ser actores de ese proceso. Tanto actores como demandados, es decir, cuando hay litisconsorcio pasivo, facultativo es cuando varias personas tienen la calidad de demandados porque tienen igual, habíamos dicho, objeto o el título, tienen igual, o a las dos, título y objeto, o uno u otro, para ser demandados. Eso es facultativo y se lo llama litisconsorcio activo a los actores, litisconsorcio pasivo a los demandados. Es decir, que puede ser un juicio que sea Pérez, Carla, Jiménez, Graciela y contra, ahí es un litisconsorcio, en principio vamos a decir que es facultativo. ¿Cuándo es facultativo? La ley dice que es facultativo cuando las partes podrían iniciar, por eso es facultativo, porque la ley dice puede, iniciar un mismo proceso, ya sea porque se basan en igual título o en igual objeto, o ambos casos, igualdad de título e igualdad de objeto del proceso. En ese caso, si dos personas tienen igualdad de título y objeto, o igualdad de título o igualdad de objeto del proceso, podrían iniciar un proceso juntas. A eso se le llama litisconsorcio facultativo, y en este caso, en el ejemplo, se inician, son litisconsorcio activo, es decir, de actores. Lo mismo pasa, pero al revés, cuando son demandados. Si dos personas pueden ser demandadas en un mismo proceso por el título o por el objeto, o por los dos, por título y objeto, y sería en algunos procesos podría haber litisconsorcio facultativo activo y además litisconsorcio facultativo pasivo. O podría haber un actor, litisconsorcio facultativo pasivo, o litisconsorcio facultativo activo y un demandado. Es decir, esas son las tres posibilidades en los dos litisconsorcios, un litisconsorcio activo y un demandado, un actor y un litisconsorcio pasivo. Esas serían las posibilidades en cuanto a partes en un proceso. No confundan el litisconsorcio con la acumulación de acciones ni de procesos. Fíjense que son tres institutos que, si bien se relacionan, no son lo mismo. Acá estamos hablando de quiénes o cómo puede actuar, reclamar una parte, ya sea en forma única, o sea, una sola persona, o a veces la ley permite que se puede hacer de a dos o más. Tanto actora como demandada. Ese es el litisconsorcio facultativo, es decir, cuando las partes dicen, mira, yo tengo en base a este título, yo también tengo ese título para ejecutar, bueno, ¿por qué no lo hacemos juntos? O no, no tengo que ir a hablar, sé que alguien lo va a hacer, pero yo lo quiero hacer sola, lo hago sola, el proceso. Ahora, el obligatorio es diferente, justamente lo contrario. La ley dice que el litisconsorcio va a ser obligatorio cuando, para que ese proceso tenga una sentencia útil, necesariamente tengo que citar a tal como actor o a tal como demandado, ya sea necesario pasivo o necesario activo. Es decir, acá entonces es cuando necesariamente, de ahí el nombre
litisconsorcio necesario es cuando ese proceso, el juez no podrá resolver ese proceso sin que esté presente otra persona que el actor y el demandado. Entonces cita a que se notifique, supongamos, al demandado, X que no ha sido pedido como parte, porque no se puede dictar una sentencia útil sin que esté presente tal persona que no estaba citado como demandado. Entonces, a veces el actor demanda a una sola persona, pero el juez dice no, por la situación, por el título, por la causa, por el objeto de ese proceso, y dice, está bien, usted demandó a este, pero necesariamente tiene que citar a esta persona que no citó, porque acá hay un litisconsorcio obligatorio o necesario, porque no puedo dictar una sentencia útil si no está citado esta persona. En ese caso, entonces, el juez, si las partes no se dan cuenta, el juez es el que tiene que ordenar que se cite a esa persona, ya sea como actor o como demandado, para que, primero, la defensa, recuerden la defensa en juicio que debe mantener el juez dentro del trámite de todo el proceso, le dará la intervención y la posibilidad de que conteste conforme a derecho. Recuerden entonces que estos son otra de las formas dentro del litisconsorcio que cómo se puede participar en un proceso. Repito, procesos colectivos interviene una clase, una cantidad de gente con derechos homogéneos que son vulnerados por alguna actividad de un tercero. Entonces, toda esa cantidad de gente, que a veces son todos, supongamos, los usuarios de tarjeta de crédito Visa del banco francés. El banco, supongamos, estuvo cobrando un interés no, pero un cargo por X dentro del resumen de tarjeta de crédito. La asociación o un grupo de consumidores que usan esa tarjeta de crédito inician un juicio contra el banco francés diciendo, mire, usted en todos los resúmenes de tarjeta de crédito pone tal impuesto o un inciso que cobra tal cargo que no corresponde. Se hace el juicio, lo gana esa asociación de consumidores. La sentencia, ¿qué va a decir? A usted se condena al banco francés a que devuelva la suma de ese cargo que usted estuvo cobrando en todos los resúmenes de cuenta de todos sus clientes que tengan la tarjeta Visa desde el año, no sé, del resumen número de abril del 2008 a la fecha, supongamos. El banco tiene que cumplir, de hecho ha pasado en esto en muchos casos, y devolver ese dinero a todos los que han tenido tarjeta Visa del banco francés, entre ese que hayan tenido los meses que alguien no consume nada, no tiene resumen, ahí no tiene que devolver nada, poner cobrar nada. Pero en los que se consume, y dentro de eso venía un cargo X, una vez que se gana el juicio, el banco puede ver cómo hacer ese dinero. Fíjense que eso capaz que uno individualmente no inicia un juicio de ese tipo para que le devuelvan 2,50 por cada resumen, pero para eso están las asociaciones y los procesos colectivos. Ahí el efecto de la sentencia es erga omnes, por más que erga omnes a una clase determinada, a quien no todo el mundo, a los clientes del banco francés que tenían tarjeta Visa y que recibían y les descontaban en el resumen el cargo por X de 2,50, supongamos, durante el periodo 2008 a la actual. En ese caso, entonces, toda esa clase es la favorecida por este juicio colectivo. Entonces, fíjense, eso es el proceso colectivo. No es lo mismo que litisconsorcio. Litisconsorcios son
una, dos o tres, varias personas, no algo ilimitado, porque los que inician la acción, como esta asociación de clientes de Banco Francés, no tiene una nómina de todos los clientes que tienen tarjeta. Ellos lo inician en representación de esa clase, pero no sabe si son 10, 20.000, 500.000 personas, y no tienen el nombre y apellido de cada una de las personas que forman parte de esa clase. En el Litis Consorcio se individualiza y saben, porque si bien son varios, no es todos. O en el ejemplo del que habíamos dicho, de la petroquímica, eso que se cae ese líquido peligroso, no se sabe, si bien se podría, o sea, todos se pueden individualizar, pero las personas que inician el proceso de una no tienen el nombre de todos los clientes del banco, tarjeta de Banco Francés, ni todos tienen los ciudadanos o habitantes del pueblo tal, si bien se saben que son 10.000, y de tarjetas también se puede tener un número estimado. Eso recién es el proceso colectivo, por eso tiene una complejidad un poco mayor y otros tipos. Por eso necesitamos una ley diferente a las que se tramitan, porque la situación es diferente y lo que está arreglado en el código para el trámite, como en el caso en el Código Procesal Civil y Comercial, no está previsto para qué pasan estas situaciones cuando hay procesos colectivos. Sí está previsto cuando hay 5, 6, hasta 10, normalmente se establece entre 10 personas que tienen un litisconsorcio, recuerden, facultativo, cuando las partes así lo establecen, es decir, muchas veces porque cada uno tiene, después vamos a ver lo que es la unificación de personería y la acumulación de acciones o procesos. Igual creo que lo ven, pero para ver ahora la diferencia. Esto es cómo inicio un juicio. ¿Lo inicio yo sola o lo inicio con alguien que tiene el mismo título y el mismo objeto que yo? Dependerá. Muchas veces si tenemos el mismo abogado es mejor, porque podemos compartir gastos, tanto de abogados como de gastos en el trámite del proceso, peritos, fotocopias, lo que sea ustedes. Bueno, digo, no, yo quiero hacer el juicio yo sola contra él. No importa, tengo el mismo que otra persona, que él lo haga por otro lado y yo lo hago por otro lado. Podría ser también. Y necesario cuando el juez entiende, a veces las partes también, pero si las partes no lo ven, el juez puede decir, no, no, acá falta llamar a alguien que intervenga en este juicio, porque yo no puedo dictar una sentencia, porque si dicto a favor o en contra, estoy perjudicando a alguien que no está en esta relación de actor y demandado, que tendría que ser demandado o podría ser actor, depende de la situación, y hay que citarlo como litis consorte necesario de alguna de las partes. Profe, pero ahí, sí. Profe, pero ahí sería como una excepción al principio dispositivo, ¿no? Porque, o sea, las partes no han dicho nada respecto del tercero que se une. Que el tercero que ahora es parte. Bien. Podría haber un punto de vista de excepción, como decís vos, del principio dispositivo, pero te doy un ejemplo para que te des cuenta, no porque se le ocurra, ¿no? Un ejemplo en un proceso donde se pida la anulación de un acto de licitación, ¿no? Suponete, hay 3 oferentes, se licita, no sé, la municipalidad licita la explotación de un balneario, ¿no? Como vemos en Mar del Plata, que hay distintos balnearios, eso se hace por licitaciones, la explotación de las distintas unidades. Se presentan 10, obviamente gana una. De los 9 que no ganaron, se presentan y piden la anulación de esa licitación. El juicio es el que perdió, uno de los 9 que perdieron, contra la Municipalidad de General Porredón para la anulación de ese contrato, de esa licitación que se otorga a X. Yo, si ese juicio sale favorable para el actor, es decir, el juez dice, bueno, sí, tiene razón,
esto hay que anularlo porque está viciado por esto, y anulo. Cae la licitación. Y al que ganó, yo no lo cité, no lo llamé como litisconsorte necesario, y acá es necesario porque este tercero, que había ganado la licitación, ya empezó a invertir, se puso el balneario, supongamos, ¿no? Si está dentro de los plazos y todo, empezó. Después le dicen, no, cayó toda la licitación y se anuló, porque lo dice el juez. Sí, pero a mí no me dijeron nada, yo no me pude defender, el que ganó, ¿no? ¿Entendés cuál sería un ejemplo? A veces, en este caso, está bien, el actor lo inició contra la municipalidad porque él quería anular, no le interesa, pero el juez es el que tiene que decir, bueno, pero yo acá voy a dictar una sentencia que si digo que hago lugar a la demanda, estoy perjudicando derechos de alguien que no que no está en el juicio. Entonces, ¿qué hago? Le digo, hay que llamarlo como litisconsorte. Necesario, porque lo que resuelva va a modificar o influir a esa persona. Y esa persona, para después de esa sentencia, no decir, no, a mí eso no me lo pueden decir, porque yo no intervine, tiene que estar dentro del proceso. Entonces, en el proceso, obviamente, ese que ganó va a tratar de decir, no, lo que pide el actor no tiene nada que ver, la licitación estuvo bien, la municipalidad hizo las cosas bien, yo me presenté todo bien y fue concedida bien, obviamente, ¿no? ¿Entendés cómo sería un caso para que se den cuenta? Lo que Sí, vos profe, sí. decís que sería un ejemplo de una excepción al principio dispositivo, ya que de acuerdo al principio dispositivo, la parte elige a quién quiere demandar. Desde ese punto de vista sería una excepción. Y a veces es también propuesto por el propio demandado, la citación de un litisconsorte. A veces no, y es el juez el que tiene que ver siempre qué es lo que va en esta primera instancia, aunque no es algo que no está prejuzgando cuando haga este análisis, pero él tiene que prever que lo que resuelve de acuerdo a lo que peticiona el actor puede influenciar o perjudicar o no a terceros que no están ahí. Si no están ahí, los tiene que llamar. Si las partes no lo han propuesto, ¿no? ¿Alguna otra consulta sobre esto de litisconsorcios, etcétera? Les decía hoy que no habría que confundir el litisconsorcio con la acumulación de procesos. A veces las partes inician, no hacen litisconsorcio, alguien inicia solo un juicio contra el accidente de tránsito, pero había varios en el auto, pero yo lo inicio yo solo, contra la empresa supongamos, de colectivo y el que manejaba y todos, la aseguradora. A los 5 meses, otro integrante, otro que iba en el auto, inicia de nuevo un juicio contra la empresa de colectivo, todo igual, con otro abogado, pongamos, o el mismo, generalmente otro abogado. Alguno de los dos se entera, o el mismo juzgado se entera, ve que hay dos juicios que tienen el mismo objeto, daños y perjuicios contra el mismo demandado. Obviamente, distinto objeto en el sentido que el primer juicio reclama, no sé, 5 millones de pesos porque, no sé, le tuvieron que hacer cirugía plástica en la cara porque de acuerdo al accidente quedó mal, y la otra capaz que no sé, se quebró el dedo meñique, entonces reclama 1 millón. O sea, el reclamo es diferente porque distintos son los daños que reclama cada actor. Pero el proceso es igual y contra quién está es el mismo persona. Entonces, ¿qué piden ahí? Acumulación de procesos. Hay un proceso acá y otro proceso acá. Piden que se acumule. ¿Qué quiere decir? Que todo, que se haga con todas las etapas, ¿cómo hacer? Para ver si existió el accidente, que se haga la prueba en un proceso. Porque supongamos, fíjense, si en un proceso se prueba el accidente y en otro no se prueba,
una demanda, un proceso va a salir favorable y el otro va a salir rechazada la demanda. Y eso traería el tema de lo que es contra la seguridad jurídica. No puede darse que haya dos sentencias contradictorias sobre un mismo hecho. Obviamente que los montos de la sentencia van a ser diferentes porque el reclamo es diferente y ahí se puede hacer pruebas diferentes porque obviamente la prueba tal vez para probar todo lo que fue el tema de la cirugía plástica es mayor que a una quebradura. Pero lo que es todo igual se hace en el proceso en el que se inició primero. También se evita el dispendio jurisdiccional, porque si no en todos los procesos, si hay 2 o 3, hacer lo mismo, se hace todo en uno, y luego se llega los dos, cada uno se hace las que son totalmente diferentes, como el ejemplo ese que les di yo, que el médico en uno es distinto probar cómo se hizo la de cirugía del daño en la cara y la cirugía estética, y en el otro es probar una quebradura y el tratamiento médico. Pero el fondo, si existió, si iba a tanta velocidad, todo eso va en un solo expediente que se replica en el otro, y luego se dictan 2 sentencias, pero se dicta en una, y dice que la misma vale para tal, con las diferencias de los montos, y luego se transcribe en el otro proceso. La sentencia va a ser única, y ahí se evita el problema del escándalo jurídico o las sentencias contradictorias. Eso puede ser a pedido de partes u oficio, la acumulación de procesos. Por eso, lo que yo les decía, tiene parentesco con el litisconsorcio, pero no es lo mismo. Son distintas formas, en el caso de litisconsorcios, de iniciar los procesos, y en el caso de la acumulación de procesos es porque yo lo puedo iniciar, pero después nadie inicia un proceso, bueno, ese juicio no va a haber ni litisconsorcios, sino si se puede dictar sin perjudicar a un tercero, y tampoco va a haber acumulación porque no hay otro proceso a acumular. Pero si yo lo inicio y después al año se inicia otro con el mismo hecho y todo, y depende de eso, puedo pedir, depende de lo que se pida, puedo pedir la acumulación de procesos. Por eso tal vez podría haberse dado el litisconsorcio facultativo si las dos actores se ponían de acuerdo y lo iniciaban juntas. Igual con las diferencias, si bien es el mismo título que sería el accidente, y después diferiría en los reclamos particulares, porque a veces esto también lo inician muchos procesos en accidentes, obviamente, o de colectivos, cuando son muchos pasajeros, procesos como ser también contra el IPS es el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, o contra una caja de previsión de abogados, de policía, de contadores, etcétera, cuando, supongamos, no se le paga en el haber jubilatorio X rubro, como ser, o se les descuenta X rubro, entonces se juntan 5, 6, 10, y hacen todos un mismo juicio, y ahí hacen un litisconsorcio facultativo. Si lo hubieran hecho en forma individual, en algún momento, y si hay que probar mucho, se puede pedir la acumulación de procesos, siempre y cuando tengan el mismo objeto y con el mismo demandado. Entonces, son distintas formas, tal vez, de hacer el reclamo o de ser parte en un proceso. Son distintos institutos que nos brinda el código. La acumulación de acciones ya es diferente también, porque acá tiene que ver con el tipo de acción que reclamo. Obviamente. No es lo mismo. Y a veces las acciones tramitan por procesos diferentes. Si tiene también en los requisitos de que, para que sean esta acumulación de procesos, que lo que se reclame tramite por el mismo proceso, porque yo no puedo llevar 2 o 3 procesos en forma igual cuando los trámites de cada uno de los procesos son diferentes. Es diferente, supongamos, el ordinario de la ejecución. Entonces yo no puedo llevar 2 procesos
o pedir la acumulación de dos procesos que tengan trámites diferentes, por más que las partes sean lo mismo, las mismas, perdón. Y tampoco puedo acumular acciones cuando, en el caso, tienen un trámite diferente. Si yo reclamo la anulación, reclamo los daños y perjuicios, reclamo el restablecimiento de derechos, reclamo la entrega de la cosa, no puedo a todas las acciones plantearlas en un mismo proceso. A veces tienen que ir en distintos procesos porque se tramitan por distintos tipos de procesos que no coinciden en el trámite. Porque yo no puedo tener un trámite que diga que lo que reclamo es ordinario, supongamos, ni siquiera tan distintos como ordinario y ejecución, o sea, de conocimiento y ejecución. Mismo dentro de los ordinarios, si yo planteo dos cuestiones que una tramita por el proceso ordinario y otro el sumario, no puedo hacer un despacho en el mismo proceso que diga, de la demanda incoada traslado, por un lado 10 días que es el sumario, y por otro lado que diga 15 días que es el ordinario, en un mismo proceso. Entonces, si son dos acciones que tramitan por distintos trámites procesales o procesos, no las puedo acumular, las acciones. Eso es acumulación de acciones. Puedo cuando ambas acciones tramitan o tienen un proceso que tramitan por el mismo tipo de proceso. ¿Entienden? Eso es para saber si puedo plantear más de un reclamo en un solo proceso. Dependerá de los reclamos cómo establece el código que yo lo debo reclamar. Si a través de un proceso sumario y el otro también es a través de un proceso sumario, junto las dos acciones y ahí hay acumulación de acciones dentro de un proceso. Ahora, si las dos acciones tienen un trámite que de acuerdo al código, uno es de ejecución y otro es ordinario, no puedo hacer la acumulación de acciones, por más que haya identidad de partes. Tiene que haber identidad de partes, identidad de objeto e identidad de trámite para que pueda haber acumulación de acciones. Por eso, todo cuando ustedes vayan viendo, no sé si con el doctor Verdi ya están por esto o no faltan el proceso, ¿por dónde van? Creo que terminamos ya con tipos. Bueno. Vimos la clase pasada de ejecución, todo eso. Bueno, entonces creo que después de eso, si mal no recuerdo, hoy tengo proceso. El último punto de proceso es acumulación de procesos. Me parecía que estaba ahí. Así que ahí seguro lo van a ver con el doctor Verdi para diferenciar y van a ver lo que se diferencia de acumulación de procesos con acumulación de acciones y litis consorcio facultativo. Fíjense que van a ver estos tres institutos, lo ven en el libro o en el código, pero van a ver que son todas, a veces cuando ustedes lo leen, lo primero, pero esto es lo mismo que lo otro, van a decir. O pareciera haciendo una lectura rápida, pero no es lo mismo. Son tres formas que cada forma tiene sus requisitos para que se pueda dar, ya sea la acumulación de procesos, la acumulación de acciones o el litis consorcio facultativo o necesario. Cada uno de esos institutos tiene una regla especial que lo establece el código. Esto está todo en código, no es tal vez algunos temas, pero los libros también lo tienen, pero en el código está todo. A veces el código se hace medio complejo o no lo entienden, recurran al libro cuando algunas partes del código no lo entiendan. También es de bastante utilidad algún código comentado, que a veces, aunque no lo tengan, tal vez lo puedan conseguir por internet, o para ver tal artículo, haber comentado qué dice tal persona, o tal. Generalmente hay bastante aclara cuando a veces el artículo no lo entienden bien, o lo pueden decir, pero no entienden qué es lo que quiere decir o a qué va. Hay varios que los explican muy bien. Bueno, la próxima clase, el viernes que viene no vamos a tener clase, porque no voy a estar, no puedo dar clase el viernes, pero el otro sí, que es el anterior,
Yo me fijé las fechas, creo que el próximo es 8, 7, 6, 5, 4. Ese viernes no puedo, pero el otro, que es, creo, el viernes antes del parcial. Si mal no recuerdo, 7, 8, 9, 10, 11, claro. El viernes 11 sería la última clase, ahí los voy a ver, y vayan si tienen alguna pregunta de cualquier cosa el viernes, que sería la última clase que tienen antes del parcial, que es el lunes 15. ¿Sí? ¿Alguna consulta ahora? Bueno, nos vemos entonces el viernes 11, y si no, cualquier cosa también me pasan por internet, por el mail, cualquier otra consulta que necesiten. Bueno, hasta la próxima clase. Gracias.